pero no ha habido iberistas monárquicos, republicanos, de izquierdas, de derechas, de todo tipo, ¿no? De los grandes errores que ha tenido el iberismo, que es empezar a construir la casa por el tejado, ¿no? Tú si no tienes una base social que sea favorable a este tipo de unión, tú no puedes seguir adelante. Eso permitiría que el iberismo dejase de ser un movimiento excesivamente elitista y aproximarlo a la gente. La unión dinástica, la monarquía dual de España y Portugal fue, como podemos decir, el momento máximo. Desde Bruselas, desde la Comisión Europea, me apetecía dar la entrada a esta entrevista que he mantenido con Javier Martínez Pina. Javier Martínez Pina ha escrito un libro que se llama Iberismo hacia la unión de España y Portugal. Vamos a aprender qué quiere decir esto del iberismo y por qué defiende una unión que no es política, nada de ideologías es lo que defiende en este caso Javier Martínez Pina, sino que busca lo que es una unión cultural, una unión social de esa península ibérica que pueda tener una mayor representación, una mayor fuerza en plano europeo. Aquí, por ejemplo, en Bruselas. Así que muchísimas gracias por estar siempre aquí apoyando Trincheras Ocultas. Cualquier me gusta, cualquier like, cualquier suscripción siempre ayuda a que lleguemos a más gente. Ahora sí que sí, les quiero lanzar la pregunta y que lo dejen también por ahí en comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿España y Portugal deberían buscar algunos lazos de unión más allá de los que tienen ahora mismo? Dejen ahí todo en comentarios. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que volvemos a tener un invitado muy especial como es Javier Martínez Pina. Y es que nos va a tocar un tema muy interesante y es que es las relaciones históricas entre España y Portugal y nos los vamos a llevar a la actualidad para entender también su nuevo libro Iberismo, un paso hacia la unión de Portugal y España. Vamos a entender mejor qué quiere defender en este libro y vamos a intentar abrirnos un poco porque quizás tenemos una mente más enfocada a la Unión Europea y podemos entender mejor qué es lo que defiende el iberismo, que quizás no esté muy divulgado aquí en España. Así que vamos a presentar ya al invitado de hoy, Javier Martínez Pina, como anunciaba. Él es editor de la revista Laus Hispania, también es profesor de historia, articulista, divulgador. Ha escrito ya demasiados libros, más que este libro que vamos a tocar hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Trinchadas Ocultas, Javier. No, gracias a ti, Javier, y nada, es un placer. Es un programa que te ganas de conocer, para mí me han hablado muy bien de él. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Cuéntanos un poco también de Laus Hispania, así sabemos también ese proyecto cultural que tenéis. pues sí, mira, Los Hispania es una revista de historia de España, ya tiene 2 años de vida. Pues eso que hicimos pues con la intención de tratar de divulgar y poner en valor las grandes aportaciones que ha hecho España pues a lo largo de la historia, ¿no? Más en un contexto como el actual, en el que se pone en duda incluso la existencia de la nación española. Creímos que era conveniente pues que un grupo de autores, muchos de ellos han salido en tu programa, pues Barbadillo, Ogullo, Vélez, Pedro Insúa, pues eso, que colaborasen con artículos pues para divulgar y para defender la historia de España. Es un proyecto que está funcionando realmente muy bien, ¿eh? Dejaré el link por ahí abajo en la descripción, una revista mensual, ¿no? Bueno, ahora es bimensual y Mensual. también tenemos números especiales. Y lo bueno que tiene esta revista es que sale por un precio muy económico, ¿no? Porque te pueden descargar la revista por 16 euros al año, te descargas todas las revistas, no solo las de este año, sino las que hemos publicado desde el principio. O sea, que no hay casi 20 revistas, creo recordar ya. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a comenzar, Javier, ya con la entrevista. Esta primera pregunta era para conocer mejor el proyecto Laus Hispania, que seguro que interesa a mis suscriptores. Y la primera pregunta es una que yo creo que muchas veces nos hemos preguntado, porque nos vamos hacia atrás y vemos la Reconquista y muchas veces nos pensamos, ¿cómo Portugal no llegó a formar parte de España como sí que pasó con los otros reinos? Es una pregunta yo creo que es esencial y me encantaría comenzar la entrevista con esta pregunta. Sí, estuvo a punto, ¿eh? Estuvo a punto. Es que vamos a ver, la historia de España y Portugal la podemos ubicar en un contexto europeo, pero hay ciertos momentos de nuestra historia que parece que tenemos una historia paralela, ¿no? Y realmente el tema de la Reconquista es una de ellas. Está claro que cuando los musulmanes
conquistan la península ibérica en el 711, se produce un fraccionamiento de lo que era la Hispania visigoda en distintos reinos, pero bien es cierto que esa idea de unión peninsular nunca llegó a desaparecer del todo, ¿no? Un ejemplo de ello es la costumbre que tienen los reyes leoneses de proclamarse Imperator Tutius Hispaniae o los distintos intentos que hay a lo largo de la Edad Media pues, para unificar estos territorios. Por ejemplo, cuando Alfonso I de Aragón se casa con Doña Urraca, la hija de Alfonso VI de Castilla, pues es un primer intento de unificar Castilla y Aragón. O incluso cuando, pues, en el contexto de la Guerra de los 100 Años, pues Juan I de Castilla intentó conquistar Portugal y fuimos derrotados en la batalla de Aljubarrota, ¿no? Es una batalla que la verdad que el nacionalismo portugués siempre le ha dado mucha importancia. Pero finalmente, bueno, esta idea de reunificar los antiguos reinos peninsulares se lleva a cabo con los reyes católicos, con Isabel y Fernando, con los que se inicia el periodo hegemónico de España. Pero antes de conseguir esa unificación de Castilla y Aragón, tenemos que recordar que Isabel se tuvo que enfrentar en una cruenta guerra civil a Juana la Beltraneja. Y Juana la Beltraneja estaba apoyada por los portugueses. Y los portugueses no veían con mala cara la unificación dinástica con Castilla. Por lo tanto, si esa guerra posiblemente que hubiese ganado Juana la Beltraneja, ahora estaremos hablando de la historia de España, de Iberia, desde un punto de vista, creo yo, que totalmente distinto, ¿no? Porque, Javier, ¿qué visión se tenía desde el exterior de la península, históricamente hablando? Los griegos la llaman Iberia, en ese momento no se puede hablar de España y Portugal, pero ¿qué concepto se tenía? Claro, se pensaba en la península ibérica, que ahora mismo sí que podemos decir que está dividida entre España y Portugal, pero antes como que se debía unificar, ¿no? La gente debía pensar en algo homogéneo. Sí, en la Edad Media nunca se olvidó el concepto de España. La gente en la Edad Media se consideran españoles especialmente por comparación con respecto a los que estaban más allá de los Pirineos. De todas maneras, no podemos utilizar conceptos modernos. El principal el motivo de identidad colectiva en esa época era la religión. Y por lo tanto, portugueses, catalanes, castellanos, aragoneses, más que otra cosa se consideraban cristianos. De todas maneras, hay un importante debate dentro del mundo del iberismo en referencia a lo que es la palabra iberismo, ¿no? Porque hay muchos pensadores como Fernando Mogaburo, que escribió un artículo muy bueno en la revista de los Hispanos sobre este tema, que piensan que para él pues, el concepto de iberismo no es adecuado, sino que tendría que llamarse hispanismo, ¿no? Porque nunca ha existido una entidad política a nivel peninsular que se llame Iberia, y sí Hispania, desde época de los romanos. Claro, claro. De esto vamos a hablar ahora en un rato, porque me gustaría pasar a esa batalla naval que se podría decir que tuvieron España y Portugal. Claro, si nos fijamos en los acontecimientos más importantes de la historia, parece que hemos sido rivales, pero no sé si nos puedes alumbrar un poco en esta situación. Bueno, sí, la rivalidad existe, la rivalidad entre España y Portugal, entre Castilla y Portugal, por el control de las rutas oceánicas, la tenemos presente yo creo que desde el siglo XIII, ¿no? 1212, recuerda que se produce la decisiva batalla de las Navas de Tolosa, en la que los reinos cristianos pues, logran pararle los pies a los almohades en Navas de Tolosa, ya digo, en 1212, y a partir de ese momento el proceso de reconquista se acelera, o por parte de Castilla, como de Portugal, como de Aragón. Es en ese momento cuando Aragón se extiende por la costa mediterránea, Castilla ocupa Extremadura y una buena parte de Andalucía, y Portugal baja hacia el sur y toma la zona del Algarve. Y es ahí cuando se producen los primeros choques, porque ambos reinos, tanto Castilla como Portugal, buscaban una salida al Atlántico, pues eso, para fomentar los intercambios comerciales con el norte de Europa. Y desde ese momento, pues, digamos que hasta bien entrado el siglo XV, pues esa rivalidad existe. Yo estuve hace unos días hace un mes y pico en Madrid, porque hubo una reunión de iberistas en el que se estaba discutiendo un día que se podía poner para celebrar el Día del Iberismo. Y muchos plantean que se podía poner el día 7 de junio
que es el día que se hace el Tratado de Tordesillas en 1494, que es el que en buena medida cierra esas rivalidades comerciales en el océano entre España y Portugal, ¿no? No, yo no creo que fuese así, porque la verdad es que después de Tordesillas, los españoles y los portugueses seguimos haciéndonos la puñeta durante mucho tiempo. Pero bueno. Porque si tuvieras que escogerte un día, Javier, ¿cuál escogerías? Mira, no lo sé. La broma que yo puse es que el 16 de noviembre para celebrar la muerte de Saramago y aparte, bueno, yo porque también es mi cumpleaños, ¿no? Pero bueno, no lo tengo muy planteado, ¿no? Pero hay fechas importantes como pueden ser el 16 de noviembre, ten en cuenta que Saramago, como pueden ser Unamuno, son algunos de los grandes siberistas que hemos tenido en los últimos siglos, ¿no? 7 de junio es también una opción, ¿no? Pero bueno, se sigue discutiendo. Quiero aprovechar también, Javier, que te tengo aquí para hacerte una pregunta. Como en el canal trato mucho la colonización de América, me gustaría preguntarte qué diferencias podemos ver, porque está claro que siempre se habla de la diferencia entre la colonización española y la colonización anglosajona. Me gustaría saber, porque se saca poco a colación, si hubo tanta diferencia entre la española y la portuguesa, por si nos puedes aquí comentar un poco. No creo que tantas. Hay muchas más semejanzas que diferencias. Siempre se ha comentado, ¿no? En la época de la carrera, te puedo decir yo, ¿no? Que una de las diferencias más destacables es que la colonización española, la conquista española se hizo en muchas ocasiones sobre civilizaciones más desarrolladas, como pueden ser los aztecas o los incas en el sur, mientras que la colonización portuguesa, especialmente de la zona de Brasil, se lleva a cabo sobre tribus indígenas más, con menos grados de civilización, ¿no? Mm, a mí me llama la atención más que las diferencias, lo que nos une, ¿no? Y entre lo que nos une, pues yo creo que debemos destacar, esto es una de las cosas que tratamos mucho en Laus Hispania, ¿no? Ese proceso de mestizaje que une tanto a España y Portugal, lo que es la conquista y la colonización de América frente a otros imperios depredadores como pueden ser el imperio británico, ¿no? Otro de los aspectos que nos une y mucho es la importancia que tiene el cristianismo a la hora de entender la colonización del Nuevo Mundo. Yo creo que para bien, ¿no? Porque sí, esos debates que surgen en el orden pues eso, de los dominicos españoles o los franciscanos, pues es lo que nos permite, pues, entre otras cosas, pues, considerar a los súbditos americanos o a los indígenas americanos como súbditos de la corona española y por lo tanto reconocerles sus derechos y los derechos naturales que ellos pensaban que venían de Dios, evidentemente. Claro, podríamos hablar de leyes, por ejemplo, nuevas o algunas leyes como las de Burgos, algunas leyes que se implementaran por parte de Portugal para respetar los derechos indígenas o tan avanzados quizás no No, contamos. no, yo desde mi punto de vista, pues ese desarrollo legal que tuvimos en España con leyes nuevas, con las leyes de Burgos, no están presentes en el caso portugués, pero sí por lo menos ese proceso de mestizaje bueno, evidentemente lo tenemos en Brasil, ¿no? Frente a otras cosas que ocurren en colonias francesas. Bueno, recuerdo cuando estuve en la isla de la Española, esto les llamaba mucho la atención a las gentes del lugar, ¿no? Y de hecho no lo agradecían, nos lo contaban de una manera muy graciosa. Decían, no, es que las zonas donde estuvieron los españoles, aquí somos todos café con leche, porque se unieron los europeos, los españoles peninsulares, con los que estábamos aquí, incluso con gente de origen africano, ¿no? Mientras que la otra parte de la frontera, lo que es hoy en día es Haití, es población negra, de origen africano. ¿Por qué? Porque cuando se independizan de África estaban tan hartos de ellos que prácticamente exterminaron a todos los blancos. Avanzando un poco más en el tiempo, podemos ver esa unión que tuvo Portugal y España con Felipe II. 1580, ¿no? Fue el año exacto hasta 1640. ¿Cómo se hace qué valoración harías de estos 60 años en los que permanecieron unidas ambas coronas? Bueno, aquí hay que andarse con un pie de plomo porque hay cosas que se dicen y pues, te pueden pegar palos, ¿no? Vale. De pronto por las redes sociales de eso. Evidentemente, ¿qué voy a decir? Es que la unión dinástica, la monarquía dual de España y Portugal,
fue, como podemos decir, pues, el momento máximo de la hegemonía de la monarquía hispánica en el mundo. Y eso yo creo que fue en muy buena medida gracias a la unión de las pues, tanto de España como de Portugal en una misma corona con Felipe II y hasta Felipe IV, ¿no? Y a pesar de todas las críticas que se le ha hecho por los sectores más nacionalistas portugueses, yo creo que los portugueses, también los españoles, salimos ganando con esa unión. ¿En qué sentido? Bueno, pues los portugueses reactivaron su comercio con Oriente, pudieron acceder a la plata sevillana que ellos que venía de América, que ellos necesitaban para llevar a cabo esas transacciones comerciales. Se incrementó la importación de trigo también de castellano a Portugal, necesario, y aparte se pudieron aprovechar de la fuerza que en aquel momento, pues, evidentemente, tenía la Armada Española en los tercios para hacer frente a todas las presiones que Portugal tenía en la época, ¿no? Yo hace poco escribí, el año pasado escribí un libro también con Almuzara, eso no está en mi libro de historia de la piratería, ¿no? Y realmente los portugueses sufrieron mucho los ataques piratas hasta que, gracias a la unión con España y el apoyo de los barcos españoles, pudieron hacer frente sobre todo a los ataques de los piratas holandeses, que eran terribles. Lo que pasa es que, bueno, todo esto llegó a su fin con la guerra de los 30 años y con las medidas reformistas que llevaba a cabo el conde duque de Olivares, que yo creo que es un personaje que tuvo errores, tuvo sombras, pero también muchas luces. Yo creo que el conde duque de Olivares es un personaje, para mí, infravalorado en la historia. Muy interesante esto que comentas, porque es cierto lo del el conde duque de Olivares, esto lo he escuchado a más historiadores cuando hablan de este tema. Pero me gustaría comenzar a preguntarte por, yo creo, el término que queremos escuchar, la explicación. ¿Qué quiere decir exactamente iberismo? Porque estamos haciendo ya ese recorrido histórico, vemos cómo ya se independiza Portugal de España. Vamos a intentar ir un poco más a la actualidad. ¿Qué defiende el iberismo para que lo podamos saber? Bueno, el liberalismo sobre la RAE es una doctrina política que defiende la unión de España y Portugal, o eso, o el acercamiento político, social, económico de ambos países. Y hoy en día el liberismo, ya te digo yo, que las asociaciones, los medios liberistas, más que una unión política propiamente dicha de los dos países, lo que están defendiendo es una unión, pues, para favorecer a los ciudadanos de ambas naciones, ¿no? Una unión pues eso, que nos permita, pues eso, incrementar nuestra calidad de vida, ser más fuertes a nivel internacional, utilizar mejor nuestros recursos y también que se tenga en cuenta la especificidad de los países ibéricos del sur, como está pasando últimamente, de hecho, ¿no? Por ejemplo, mira con el tema de Ucrania y Rusia, la nueva política energética que nos está permitiendo a España y Portugal, pues, aplicarla en función de nuestras necesidades, ¿no? Te voy a hacer ahora muchas preguntas de golpe. Espero que no te sientas atacado. Son solo preguntas para conocer mejor qué es lo que se defiende. Por ejemplo, Uh-huh. ambos estados, cada uno iría por separado, pero sería otro tipo de unificación. Se respetaría la soberanía, por así decirlo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, eso es la postura que defiende la sociedad iberista. No se puede pensar en un iberismo como hicieron, por ejemplo, los iberistas catalanes, basándose en la idea de desmembrar uno de los dos estados, de las dos grandes naciones que se divide la península ibérica, ¿no? Hay algunas medidas, por ejemplo, la del alcalde de Oporto, Rui Moreira, que defiende dentro del seno de la Unión Europea una cosa tan sencilla, pues, como hacer una especie de Benelux, ¿eh? Como la unión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo dentro de la Unión Europea, pero en el caso español sería una palabra que a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, es una de las opciones que se están barajando, un Iberolux dentro de la Unión Europea, unirnos políticamente, no como dos estados, una. Claro, después empiezan unos espinosos debates sobre cuál sería la capital o cuál sería la lengua. No, 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 seguiría existiendo España y Portugal, pero con acuerdos políticos y sociales y económicos que nos permitiesen, pues, ser un agente internacional con mucho más peso, ¿no? Que el que tenemos en la actualidad. Elecciones divididas. Cuando, por ejemplo, se fuera a votar, se votaría los españoles en España y los portugueses en Portugal. Eso no Por, influiría. por supuesto, sí, sí, sí. Por lo No. menos en un principio. Es que no podemos plantearnos una unión política cuando no existe ese, ese interés por parte de la sociedad de que los dos países se fusionen en uno solo. Aparte, yo creo que es uno de los
de los grandes errores que ha tenido el liberalismo, que es empezar a construir la casa por el tejado, ¿no? Tú si no tienes una base social que sea favorable a este tipo de unión, tú no puedes seguir adelante, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es respetar la soberanía de ambas naciones, que los portugueses pierdan el miedo a ese miedo atávico que siempre han tenido al expansionismo castellano, ¿no? Y evidentemente funcionar de esa manera, ¿no? Garantizando siempre la soberanía de ambos estados. Me Han parece. habido muchos tipos de liberismo a lo largo de la historia. El liberismo dinástico, que pretendía la unificación dinástica de los dos países, y se estuvo a punto de conseguir también durante el sexenio democrático, cuando se elige a Fernando, bueno, se intentó elegir a Fernando de Coburgo, el padre del rey de Portugal, para conseguir esa unión dinástica, pero nunca se llevó a la práctica, ¿no? Otros liberismos del tipo federal, otro es el tipo económico y el cultural, ¿no? Que es el que defendemos, por lo menos yo en el libro de Almuzara. Me parece muy interesante esta perspectiva porque, claro, si nos metemos ya a hablar de naciones, la cosa cambia, puede ser más susceptible para la sociedad y me refiero en el plano de las naciones porque, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de monarquía, también sería otro debate que se cerraría con lo que nos estás diciendo. La monarquía española seguiría estando en España, claro. Todo esto se Claro, cerraría. la República de Portugal. Sí, sí, eso es una cosa. Eh, Pretendemos mostrar lo que tenemos en común, la historia, el arte, lo que podrían ganar los ciudadanos europeos con un posible acercamiento de España y Portugal. Y ya te digo, abandonar esos debates que en muchas ocasiones son unos debates que han venido propiciados por puros motivos ideológicos. Yo creo que en muchas ocasiones los teóricos del liberismo han estado más preocupados por defender una posición política, su federalismo, su defensa de la monarquía, más que lo que realmente es importante, que es, pues eso, mostrar a los portugueses y a los españoles, bueno, que por qué sería bueno que los dos países cambiásemos al unísono, ¿no? Claro, más sentido común, ¿no? Podríamos decir, apostar por el sentido común. Y quizás, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, imagino, leyendo el libro, aseguraba que sería para estar dentro de la Unión Europea, pero para quizás presentar una candidatura conjunta. Exactamente cómo sería este plano geopolítico para ganar influencia en una Unión Europea, que por ejemplo España tiene 59 eurodiputados y Portugal 21, quizás sea un poco de mayor influencia en cuanto a la población en España, claro. Sí, se puede hacer sí, elecciones conjuntas en el Parlamento Europeo, porque bien es cierto que hoy en día la Unión Europea peca en exceso del peso que tienen los países del norte con respecto a los del sur. Por lo tanto, muchos periodistas dicen que dentro de la Unión Europea el voto conjunto de españoles y portugueses pues nos permitiría tener tantos eurodiputados. Creo que seamos el segundo país o unión El segundo, sí. más o menos política después de Alemania, ¿no? Y por lo tanto eso lograría compensar un poco el exceso de poder de los países del norte con respecto a los países del sur, ¿no? Pero dentro de la Unión Europea podríamos tomar muchísimas medidas, ¿no? Mira, en el 2016 se firma la Declaración de Lisboa y en el 2017 las asociaciones iberistas, los partidos iberistas, tanto españoles como portugueses, presentaron una serie de medidas, 111 medidas, que yo creo que nos afectarían positivamente al conjunto de los ciudadanos, tanto de España como de Portugal. Y me estoy refiriendo a todo tipo de medidas, deportivas, educativas, ideas religiosas, por ejemplo, hacer una peregrinación conjunta a Fátima, en Santiago de Compostela, ¿qué te puedo decir? Fomentar las televisiones, los canales a uno y al otro lado de la frontera, pues, muchas cosas que realmente, aparte, eso permitiría que el liberismo dejase de ser un movimiento excesivamente elitista y aproximarlo a la gente. Por lo que estoy viendo, sería un fenómeno más cultural, sociológico, antes que meter algo ideológico, ¿no? Porque eso siempre, al final, cierra, ¿no? Más barreras, por lo que veo, claro. Provoca enfrentamientos, evidentemente, que es lo que siempre han sufrido, pues, lo que siempre ha tenido el liberismo, ¿no? Y sí, sí, por supuesto, ¿no? Sería medidas que pudiesen beneficiar sí, sí, a los ciudadanos. Más que ahora ponernos a discutir si realmente sería mejor un modelo federal.
monárquico, o ya te digo, dónde podría estar la capital, o qué lengua, o incluso qué moneda se tendría que utilizar. Bueno, se seguir utilizando el euro, especialmente en un principio, no tenemos motivos, no hay razones para pensar en ese tipo de situaciones, por lo menos por ahora. Por ejemplo, Cataluña y País Vasco he leído en el libro que podían salir más beneficiados, ¿no? Bueno, sí, sí, porque algunos estados dicen que el iberismo lograría unificar las tendencias centrípetas y las tendencias centrífugas del país y por lo tanto que probablemente Cataluña y el País Vasco tuviesen un mejor acomodo dentro de lo que es una unión de España y Portugal. Eso yo lo cuento en el libro. Otra cosa es que fuese verdad que no las tengo todas conmigo. Claro, porque al fin y al cabo habría que ver también el proceso de cómo se llevaría a cabo, si sería a través de un referéndum, o más político que se hiciera tener. Es complicado, en verdad, porque a veces suena utópico, ¿no? Este tipo de cosas, pero realmente si lo llevas a la práctica puedes salir perfectamente. Pero Mm. sobre el papel suena al principio un tanto utópico. Siempre que se ha dicho que es utópico, ¿no? Pero mira, yo simplemente el hecho de que estén surgiendo en los últimos años cada vez más asociaciones iberistas, tanto en España como en Portugal, incluso partidos políticos iberistas, pues ahí no tienen representación, pero es más, incluso el hecho de que Pedro Sánchez en sus redes sociales llegase a utilizar la palabra iberismo para referirse pues, a esas medidas que estaban tomando España y Portugal en el ámbito energético, o el hecho de que Feijóo, cuando el alcalde de Portugal, de Oporto, habló sobre el Iberoluz, el mismo Feijóo dijo que sería una idea interesante. Son esos pasos que creo que son los que se tienen que ir dando, ¿no? Y realmente mm, no creo que sea utópico la existencia de todos los países europeos con tantas afinidades que empiecen a tomar medidas pues, para fortalecer su posición económica, política a nivel internacional o lingüística, ¿no? Fíjate el español y el portugués. Creo que queda muy claro además el planteamiento que nos traes hoy, Javier, en este libro que volvemos a repetir, Iberismo hacia la unión de España y Portugal. También, quizás ahora pensando en el Parlamento Europeo, claro, el problema que hay, que yo vería, por así decirlo, sería el bipartidismo en cuanto a que existe el IPP Group, y luego el Partido Socialista también. Ellos tendrían que aceptar esto, ver también la representación que tiene Portugal, que es 21, España 58. Entonces tendrías hay que hacer como que aceptaran los partidos mayoritarios, porque si no, finalmente no se iba a tener una gran representación en el Parlamento. Yo creo que eso es un poco que sería más complicado quizás con todo lo que hay. Sí. Capaz complicado. Mira, Rui Moreira, el alcalde de Oporto, dijo una cosa que yo creo que en Portugal todo el mundo sabe, ¿no? Que hay muchísima gente, muchos políticos que puertas para adentro se consideran iberistas, pero que puertas para afuera no pueden decirlo, porque aún no está bien visto. Y entonces se les puede volver en contra, ¿no? Mira, hace poco colgué en mis redes sociales, para que veas tú la falta que tenemos de dar a conocer todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Colgué una imagen en Twitter de ese día que iba a Madrid pues, a participar en el debate sobre el Día del Liberismo, que era la portada del libro y ponía pues, que un alto porcentaje de portugueses y españoles estarían de acuerdo en algún tipo de unión, algún tipo de no, lo ves, ¿no? Entre España y Portugal. Bueno, pues ese tuit tuvo 1 millón, casi 1,5 millones, me parece recordar, de visualizaciones, pero claro, ahí se empezaron a meter gente pues, de todo tipo, me estoy refiriendo a independentistas catalanes, diciendo que eso del liberismo era una cosa de imperialistas madrileños, pues que lo que querían hacer es conquistar Portugal, ¿no? Yo soy de Alicante, no soy madrileño. Y además, la mayor parte de los ideólogos del liberismo precisamente no son madrileños, son más portugueses e incluso catalanes, ¿eh? Pues es que la gente aún no comprende realmente lo que es la esencia del liberismo y lo relacionan pues, con unas posturas que yo creo que hoy en día no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Pues sí, en este mundo de etiquetas, quizás es por eso también que tanta gente interactúa y le gusta mucho etiquetar, cuando va más allá, ¿no? De la etiqueta, como estabas comentando, más allá de las ideologías, es un concepto más cultural y más social, ¿no? Para unir
Portugal y España, y me parece muy interesante. Además, Javier, te quiero decir que hay gente de todo, pero tenemos gente de izquierda. Bueno, yo en esa conversación la gente no se podía ni creer, ¿no? Cuando decían, pues hasta el propio Marx llegó a hablar sobre que sería una idea interesante la creación de una especie de Estado ibérico, ¿no? Y que te debo decir, tiene Saramago, no es una persona precisamente de derecha, es una persona de izquierda que defendía el iberismo y es portugués. Pero también hay gente de derecha, como pues, Cánovas del Castillo, que era un iberista reconocido. Prácticamente la práctica totalidad, bueno, de los grandes políticos y pensadores españoles y portugueses, no digo nada de PSOE, toda esta gente, ¿no? Muchos eran iberistas, ¿no? Pero no ha habido iberistas monárquicos, republicanos, de izquierdas, de derechas, de todo tipo, ¿no? De Madrid, de Barcelona o de Portugal. Se trata de hacer un iberismo inclusivo, ¿no? Alejarnos de, y más hoy en día, ¿no? De esos nacionalismos sectarios y excluyentes que lo que pretenden es dividir, pues el iberismo tiene que pretender, al igual que el hispanismo, ¿no? Tiene que pretender eso, ¿no? Unir pueblos que creemos que son hermanos. Ya la última pregunta, te lo prometo, Javier. ¿Se incluiría Iberoamérica o eso sería ya un paso más adelante? O primero sentar la base para luego intentar ejercer otra influencia. Por supuesto, es que uno de los elementos fundamentales sería la unión de España y Portugal para ser más fuertes en el ámbito europeo, pero también en el ámbito iberoamericano. Y ahí está Pablo González del Trapecio, por ejemplo, pues, haciendo un trabajo excelente con el tema de la iberosfera, ¿no? Defender también la lengua española y portuguesa, las dos grandes lenguas internacionales que se comprenden entre sí, pero no solo también con Iberoamérica, sino con algunos territorios africanos que históricamente han estado muy vinculados a España, pero sobre todo con Portugal, ¿no? Mozambique, Angola, todos estos países. Pues muchísimas gracias, Javier, por aceptar esta entrevista. Ha sido un placer conocerte, que siempre hemos estado ahí hablando, pero nunca al final nos hemos puesto cara. Yo sí que te ponía, he de reconocer. Así que muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Javier. Un placer. Un fuerte abrazo.